Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Echad. Muy buenas tardes para todos ustedes, aquí en Orígenes de nuestra alma, donde la historia y la arqueología se encuentran para resolver paradigmas milenarios, históricos y culturales. Hoy en jueves especial en Orígenes de nuestra alma con licenciado Carlos Andrés Hernández Valencia de la ciudad de Pereira, Colombia. Sean ustedes bienvenidos. Hoy tenemos un tema demasiadamente interesante. Hoy vamos a ver la temática de los 400 años del silencio, ¿sí? Y de las sectas judías. Particularmente lo vamos a hacer en diferentes secciones con nuestro hermano licenciado en teología, Cristian Ospino, ¿sí? Como lo dije, licenciado en teología de Baxter, 2012, ¿sí? Y también ahora se encuentra estudiando una licenciatura en teología en la Universidad Católica. También es ministro de la Iglesia de Cristo Medellín, Avenida Colombia, en una obra que empezó en el año 2021 y que hasta ahora nuestro hermano se encuentra trabajando en ella. Hermano, pues su micrófono le pertenece, ya lo puede abrir y bienvenido entonces al programa y bueno hermano, entonces gracias por esta oportunidad de estar acá nuevamente y vamos a iniciar entonces con la temática de esta tarde, hermano. Así es, no, muchas gracias a usted, mi hermano, por la invitación y por este espacio en el que podemos tocar estos temas que están relacionados con la historia y sobre todas las cosas, mi mayor interés es que la historia nos lleve a reflexionar, porque lo mencionábamos en alguna ocasión, el estudio de la historia sin una reflexión y sin un aprendizaje, pues es algo vacío. La historia nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar, a pensar en lo que hemos hecho, en cómo se han hecho las cosas, si se han hecho bien o qué cosas se pueden mejorar. Ese, digamos que es el sentido más puro de la historia, el aprendizaje. Y pues eso es lo que vamos a tratar de hacer entonces en este espacio, mi hermano y bueno, los hermanos y los amigos que van a estar viendo el video. Pues como efectivamente vamos a estar hablando de las sectas judías y de los 400 años, que son llamados los 400 años de silencio o el periodo intertestamental también, ¿cierto? Porque comienza desde el último libro de la Biblia hebrea y da comienzo después con el primer libro de la Biblia cristiana. Voy a aclarar aquí algo importante. Vamos a tratar de estar hablando de Biblia hebrea y Biblia cristiana. Biblia hebrea cuando vamos a hablar del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, y de Biblia cristiana, pues cuando vamos a hablar del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Hoy en día, pues se prefiere mucho esta terminología debido a los sesgos y a las malas interpretaciones que se han hecho precisamente por esta separación o esta división que se ha hecho de esta manera. Entonces, en algunos casos se generó una especie de aversión en contra del Antiguo Testamento o de la Biblia hebrea, precisamente por la falta de comprensión, pues que es un texto que pertenece a la literatura judía. Y desde esa perspectiva es que nosotros debemos abordarlo. Ahora, es importante porque está en el canon que nosotros tenemos, en el canon de nuestras Biblias, porque es el trasfondo histórico
de lo que hoy nosotros conocemos como el cristianismo. Entonces, para hacer una correcta comprensión del cristianismo, pues es muy importante que nosotros tengamos esta Biblia hebrea, porque esos son nuestros orígenes, y eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Ahora, cuando nosotros hablamos de el periodo intertestamentario, pues allí hay varios acontecimientos que van a ser muy importantes y muy determinantes en la historia, no solamente del judaísmo, sino también del cristianismo, porque es en este periodo en el que aparecen algunos movimientos religiosos afiliados al judaísmo. Hay un autor que se llama Antonio Piñero, y no sé si la terminología o las palabras sean exactamente de él, pero él habla acerca de que no se puede hablar de un cristianismo, sino que se debe hablar de cristianismos, porque cuando nace el cristianismo, debido a la expansión, pues en diferentes lugares a donde llegaron los cristianos, los judíos que se habían convertido al cristianismo, pues observaron algunas variaciones en su forma de adorar, incluso en algunas creencias particulares, que más adelante precisamente los concilios y todo eso era precisamente para tratar de aclarar esos puntos, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que este periodo es muy, muy importante para la comprensión del cristianismo y para la comprensión del judaísmo. Entonces, al igual que hablamos de cristianismos, lo podemos hablar también lo podemos decir del judaísmo. Entonces, podríamos hablar de judaísmos, precisamente porque en esta época surgen grupos que salen del judaísmo, que tienen algunas interpretaciones de los acontecimientos históricos y teológicos que los lleva, digamos, a percibir o a entender su fe desde una perspectiva diferente, de perspectivas contrarias, ¿no? Y eso creo que es totalmente normal. Creo que era el resultado necesario de todo ese proceso que vivió el judaísmo. Ok, ahora, para entrar estrictamente a hablar de los movimientos o de las sectas del judaísmo, lo primero que nosotros tenemos que ver es y tener claro exactamente y cómo fue que surgió el judaísmo. Eso es lo que le va a dar sentido a las sectas judías, al fin y al cabo. Y el judaísmo, digamos que tradicionalmente no se ha manejado una concepción correcta de la fecha exacta o incluso del fundador del judaísmo. En algunos casos, perdón, en algunos casos decimos, no, Abraham es el fundador del judaísmo. En otros casos, en Moisés, ¿cierto? Pues cuando recibió las tablas de la ley, entonces allí nace el judaísmo. Sin embargo, es importante entender que el judaísmo como estructura formal, como una religión con una estructura ya, digamos, más visible, es mucho más tardío que eso. Podríamos estar hablando de que el judaísmo comenzó a tomar forma aproximadamente en el año 500 antes de Cristo. Por ahí van a comenzar a suceder algunos acontecimientos que van a dar paso para que el judaísmo se formalice de alguna manera. Claro, en los ¿sí? tiempos de Nehemías, ¿cierto? Y del cautiverio babilónico en la vuelta, exactamente. Posiblemente se cree que llegó ahí el nacimiento de las primeras sinagogas y por ende del judaísmo, ¿cierto? Exactamente. Entonces allí vamos a tener dos personajes que van a ser muy determinantes, que es Esdras y Nehemías. ¿Sí? Y a ellos pues los ubicamos más o menos ya siglo V, finalizando siglo V antes de Cristo, comenzando siglo IV antes de Cristo. Entonces, como estamos estudiando el periodo intertestamentario o los 400 años de silencio, entonces es importante la concepción que nosotros tengamos de todo eso. Hay algo que
que yo no sé por qué tenemos la tendencia a creer que las cosas aparecen de la noche a la mañana, ¿sí? Y nos ha pasado con la historia del cristianismo. Nosotros vamos hoy a la iglesia y en la mayoría de los casos no tenemos la menor idea de cómo fue que yo llegué ahí o qué acontecimientos, qué personajes fueron relevantes para que yo tuviera fe hoy en día, para que yo profesara la fe, la forma en la que la profeso hoy en día. Entonces, hablamos de que el nacimiento de cualquier religión es el conjunto de muchos acontecimientos, es el conjunto de muchas decisiones y es el trabajo de muchos personajes, que es importante que nosotros los podamos estudiar y los podamos entender para que al final nosotros podamos ver realmente, o sea, ¿por qué creo yo esto? ¿O de dónde viene esta creencia? ¿O de dónde viene esta práctica religiosa que yo tengo hoy en día? Entonces, no es un caso ajeno en el judaísmo. El judaísmo nace y se conforma por un conjunto de acontecimientos que le van a dar forma. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo se formó el judaísmo, tenemos que hablar de que es particular de una región, es particular de un pueblo, es particular de un pueblo que tenía costumbres, de un pueblo que tenía creencias, Y de de un una pueblo que, nación también. exactamente, de una nación que tenía un territorio determinado, hablando geográficamente, que eso también tiene mucho que ver con el nacimiento del judaísmo y todos los acontecimientos alrededor del lugar donde se fue formando el judaísmo, ¿no? Entonces, es importante entender que mejor dicho, para entender el judaísmo, debemos entenderlo desde dos puntos de vista. Primeramente que todo, la tradición oral y segundo, ya lo que es los escritos. Al principio, pues el judaísmo no contaba con unos escritos, o como nosotros lo podemos llamar, una Biblia hebrea, sino que sus comienzos es gracias a una tradición oral, ¿sí? Entonces, gracias a esa tradición oral es que nosotros podemos saber de algunos personajes como lo fue Abraham, ¿cierto? Como lo fue Moisés, y bueno, digamos que esos dos, para quedarnos con esos dos personajes determinantes en la historia del judaísmo, ¿sí? Entonces, pero llega un momento en el que el judaísmo necesita una estructura y para que esté estructurado fue necesario recopilar toda esa tradición oral, ¿cierto? Escribirla, plasmarla, para que eso le diera de alguna manera una identidad a esa nación, a ese pueblo. Entonces, todos esos escritos que se recogieron tradiciones, se recogieron leyes, se recogieron historias, ¿cierto? Se compilan y entonces ya el judaísmo nace a partir de, bueno, tenemos una colección, tenemos unos escritos y esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que nosotros vamos a hacer o esto es lo que pide Dios de nosotros y esta es nuestra historia. Entonces allí también se plasma la historia porque algo que le da identidad a cualquier cosa, llámese un ser humano o una entidad, es la historia. Eso es lo que le da forma a algo. ¿Sí? Entonces, cuando el judaísmo viene y recopila todos esos escritos y los colecciona, entonces ya eso le genera una identidad y ahí es donde el judaísmo va adquiriendo una formalidad, ¿sí? Hermano, Una formalidad, sí. hermano Cristian, a veces nosotros, como cristianos, a veces nos burlamos de las tradiciones de los ancianos de Israel, ¿cierto? Pero estamos plagados de tradiciones. La Iglesia de Cristo y las otras denominaciones tienen tradiciones y a veces no sabemos qué es tradición. A veces se fragua como doctrina y a veces pasamos eso como no, la doctrina de salvación y vamos a investigar profundamente y son tradiciones eclesiales. Y por ende Israel desde el principio tiene tradiciones
y acá atrás tengo parte de la tradición. Tengo la Mishnah y la Gemara que en la parte de atrás. Y es bueno saberlo porque hay historia bíblica que se puede corroborar que se escribieron en Correcto. esos escritos. Entonces, eso pues solamente para tenerlo ahí en cuenta, hermano. Gracias. Así es, mi hermano. Entonces, bueno, todos esos escritos que recogen no solamente la fe de un pueblo, sino que recoge unas tradiciones, unos rituales. Entonces, eso ya le va dando forma poco a poco a lo que nosotros podemos conocer hoy en día como el judaísmo. Y lo que hablábamos y mencionábamos anteriormente de dos personajes importantes, dos personajes determinantes, como lo fueron Esdras y Nehemías, quienes se encargaron en su mayoría, pues Esdras, ¿cierto? Se encarga de recopilar y de coleccionar todos esos textos para ya de alguna forma poder decir, bueno, esto es nuestro conjunto de creencias, esto es lo que va a determinar nuestra práctica, esto es lo que va a determinar nuestra vida religiosa, y es así entonces que gracias a todo ese conjunto de acontecimientos que tiene que ver con quienes lo hicieron o quienes eran, cómo lo hicieron, qué hicieron, eso le va a dar forma, va a terminar dando forma al judaísmo. Hay algo importante y es tal vez algo que pueda llegar a sonar incómodo, y es que nosotros hoy en día tenemos la versión de los acontecimientos desde el punto de vista de la tribu de Judá, del reino del sur, ¿cierto? Que fueron los últimos en caer, ¿cierto? Ya ustedes saben que pues el reino del norte fue el primero en caer allá por el año 722 aproximadamente, y ya para el año 586 cae finalmente Judá, la cae tribu Judá. de Judá, o la tribu del sur, ¿cierto? La tribu del sur, o el reino del sur, perdón. Entonces, bueno, cuando ellos finalmente cayeron, fueron deportados, fueron llevados principalmente a Babilonia, ¿sí? Después cae Babilonia y llega el imperio persa, que va a ser muy determinante, muy, pero muy determinante en el nacimiento del judaísmo. Dos personajes especialmente del imperio persa que deben ser estudiados para comprender cómo es que el judaísmo va tomando poco a poco su forma, ¿no? Y es en el caso de Ciro y de Artajerjes, estos dos reyes persas, pues en medio de sus políticas permitieron el retorno del pueblo de Israel a su territorio. Recordemos pues que había sido el reino del sur había sido destruido, o especialmente Jerusalén y el templo y las murallas habían sido destruidos por la ocupación babilonia, ¿sí? Entonces, después llega el imperio persa y le da esa apertura a los judíos, a los israelitas, que puedan retornar y reconstruir el templo, que eso es muy importante, y las murallas de la ciudad. Y es importante también aclarar, y es lo que habíamos mencionado en alguna ocasión, la romantización de ciertos personajes de nuestras Biblias. Y entonces, no, es que Ciro, ay, qué buena gente Ciro, que es que Dios lo utilizó, de alguna manera sí, ¿cierto? Ay, Artajerjes, qué buena gente, ¿sí? Lo que dice la Pero Biblia. exactamente, esa es la interpretación que se da de del actuar de estos reyes. Sin embargo, no debemos nosotros olvidar que hay intereses políticos y económicos en medio del retorno del pueblo de Israel a su territorio. Incluso Artajerjes veía con buenos ojos tener una ciudad amurallada en ese lugar. Ciro, por otro lado, veía con buenos ojos, y él decía, para los intereses del imperio, porque al fin y al cabo los imperios van teniendo diferentes intereses, diferentes enfoques. Entonces, en el caso de Ciro,
él decía, bueno, yo tengo a toda esta gente acá, más bien que vayan, reconstruyan y poder tener una ciudad que me rinda tributo, que yo le pueda cobrar unos impuestos. Eso al fin y al cabo es una política de Estado, es una forma en la que el imperio puede llegar a captar dinero. Muy diferente que ellos hubieran estado allá y bueno, ahí esclavizados, etcétera, etcétera. Ciro por ese lado lo ve. Y Artajerjes, por otro lado, él ve como una posibilidad de tener una ciudad fortificada, una ciudad amurallada que pueda llegar a servir como centro de defensa o una avanzada para un posible ataque a alguna otra nación, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, yo sí tengo que ser muy honesto en este sentido. Yo sí creo definitivamente que en medio de todo esto Dios está presente y Dios está obrando efectivamente. Solamente, Definitivamente. así es, Definitivamente es lo que nos muestra la Biblia. Dios siempre ha estado actuando desde el principio y hasta el final. Y ya todo está medido, pensado por Dios. Por ende es Dios. Entonces tiene todo así bajo. es. Entonces, bueno, ya ellos pueden retornar a su territorio. Entre esos retornos está, bueno, lo que ustedes recordarán, Zorobabel, Esdras, Nehemías y todos los acontecimientos que sucedieron en ese tiempo. Entonces ya el pueblo no solamente tiene un territorio, sino que ya puede tener un lugar de adoración, puede tener una ciudad que le brinda una identidad. ¿Sí? Y para reforzar esa identidad, entonces dicen, vamos a recopilar y vamos a coleccionar todos los escritos y a recoger todas las tradiciones orales y vamos a juntar entonces lo que ellos van a determinar como su Biblia hebrea, ¿no? Que es un proceso largo, eso sí vale la pena resaltarlo. Es un proceso largo, esos escritos no se formaron de la noche a la mañana, hay un proceso muy extenso, un proceso que llevó años y un proceso que no solamente se dio en un territorio, sino que se dio en diversos lugares y ya después pues todas esas tradiciones fueron siendo coleccionadas y finalmente pues para lograr tener un corpus escritural que le va a dar sentido y un respaldo a su fe, a sus creencias y a sus prácticas religiosas, ¿no? Sí. Inclusive tiene otro orden y tiene 24 libros, sino que dentro de ellos hay rollos y hay rollos que Uh-huh. guardan 5 libros, como el rollo de la Torah que guarda un solo libro. Y así otros rollos más como lo que se llaman los rollos o los Megillat de Esther, que son 5. Entonces, a veces no entendemos por qué para ellos son 24 y para nosotros ¿cuánto? 39 libros. 39. Uh-huh. Así es. Sí, entonces, bueno, ya teniendo en mente toda esa información, ¿cierto? La pregunta que se hacen algunos, e incluso pues cuando uno llega y comienza a conocer de la iglesia, pues uno dice, bueno, ¿por qué se llama judaísmo? Sí, y era lo que yo les mencionaba, que lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia hebrea es la versión de los acontecimientos de la historia desde la perspectiva de la tribu del sur, de las tribus del sur, del reino del sur, ¿sí? Lamentablemente, por allá en el año 722, cuando cayó el reino del norte, que cayó Samaria, pues ese pueblo de ese lado fue muy maltratado, fue dispersado y prácticamente perdieron su identidad. Y lo que Se quedó mezclaron, quedaron los samaritanos. Los samaritanos fue exactamente. lo que quedó de esta ruina de Israel. Y es un misterio que hasta este tiempo algunas tribus han estado apareciendo en Israel hace poco. Han encontrado genéticamente, hay unas tribus en África, en Turquía, inclusive en Occidente. Pero es un total misterio para dónde se fueron las 10 tribus que se perdieron realmente genéticamente con las naciones. Es totalmente un Sí, misterio.
definitivamente. Y de ahí, pues uno entiende, no justifica, pero uno entiende por qué las tribus del sur o el reino del sur o el judaísmo más radical tiene una ciertas reservas con los samaritanos, ¿no? Precisamente por ese acontecimiento. Entonces, ya finalmente sabemos que es judaísmo porque proviene de la tribu que predominó, que es la tribu de Judá, ¿cierto? Que todo tiene que ver, todo ese conjunto, para dar un respaldo teológico a de dónde iba a provenir el Mesías, ¿sí? Porque recordemos que al fin y al cabo todo lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia hebrea está apuntando hacia una esperanza del pueblo de Israel, que es la llegada del Mesías, ¿sí? Por eso nosotros vamos a encontrar muchas referencias, algunas interpretaciones de el Mesías, cómo iba a ser el Mesías, cuáles eran las características de ese Mesías que iba a llegar a salvar al pueblo de Israel, dependiendo de la forma en que cada quien lo percibía, ¿cierto? Si iba a ser un guerrero o como finalmente fue un príncipe de paz, ¿no? Entonces, de ahí entonces nosotros entendemos la palabra judaísmo, viene de la tribu de Judá, los judíos. No, hay otro término que no hay que confundir, que también es válido aclararlo. Una cosa es judaísmo como religión y otra cosa es israelita como nacionalidad, ¿sí? Entonces, eso también es bueno que lo tengamos ahí claro, porque a veces nos enredamos un poquito en la terminología israelita a judío, no necesariamente, ¿cierto? No necesariamente. Muy bien. Entonces, cuando hay unos libros en la Biblia hebrea, pero que ya entran dentro del canon católico, que son los deuterocanónicos, ¿sí? Allí hay unos escritos que, si bien es cierto, nosotros en el mundo protestante no los consideramos autoritativos, no le podemos negar la carga histórica y la validez que tiene en cuanto a un periodo de tiempo que para nosotros es desconocido, que precisamente es ese periodo intertestamental o los 400 años del silencio. Entonces, allá hay un escrito que se llama Macabeos, ¿cierto? Allí es donde por primera vez, nosotros encontramos acuñada la palabra judaísmo en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 2, versículo 21 al 23, si ustedes en algún momento pueden llegar a tener la oportunidad de buscarlo, ¿no? Entonces, allí, ese término judaísmo nace precisamente por un fenómeno que se estaba dando. Había una parte, una fracción del judaísmo que reclamaba el sacerdocio de Sadoc, proveniente de, bueno, Sadoc, un sacerdote más o menos de la época del rey Salomón, ¿cierto? Entonces, para validar su linaje, ellos decían que provenían de Sadoc, ¿sí? Que más adelante ellos se van a convertir en los saduceos, pero eso ya es más adelante, ¿cierto? Entonces, ellos reclamaban ese lugar. Lamentablemente, al pasar de los años, cuando finalmente, bueno, en ese periodo intertestamentario también llega la caída del imperio persa y finalmente pues vamos a tener también otro protagonista, que es el imperio griego. Muy importante también porque hay muchos acontecimientos en ese periodo que también le van dando forma al judaísmo. Entonces, famoso Alejandro Magno. Correcto. Alejandro Magno, pues llega, toma el poder, ¿cierto? Derrotan al imperio persa y entonces los sadoquitas, que eran considerados sadoquitas, ellos comienzan a tomar cierto partido por los griegos, ¿cierto? Se comienzan a helenizar. De ahí también nacen los asmoneos, ¿sí? Esa fracción que eran considerados los asmoneos,
que tienen mucha relación. Entonces allí comienzan a surgir ciertos grupos que tienen cierta reserva con este grupo de personas que comienzan a tener esa relación con los griegos. Los judíos más celosos no estaban de acuerdo en que el judaísmo tomara elementos de la cultura griega. Y parece ser que los asmoneos, con el pasar de los años, fueron adquiriendo ciertos comportamientos, ciertas costumbres griegas, lo cual fue generando ciertas reservas. Entonces, de ahí van a nacer los saduceos, ¿cierto? Pero principalmente, y eso es lo que tal vez ahorita alcanzamos a tocar un poquito, es el tema del fariseísmo, que va a aparecer aproximadamente allá entre el año 160 y 140 antes de Cristo, ¿sí? Ya el fariseísmo como una secta ya identificable, porque habían ciertos vestigios anteriores al fariseísmo, ¿sí? Pero ya como una secta que tiene una forma, que tiene un conjunto de creencias, un conjunto de doctrinas, ya lo podemos ubicar aproximadamente por el año 160 y 140 antes de Cristo aproximadamente. Entonces, fariseo, ¿cierto? En el hebreo es hasidim, que se puede traducir como piadosos. Y ese término piadosos es una forma en que ellos se identificaban de cómo se iban a apartar de cierto grupo de judíos que tenía demasiada relación con los griegos, que eran demasiado griegos, ¿no? Entonces, ahí entonces ya el fariseísmo comienza a tomar una forma, comienza a tomar una posición un tanto más radical que lo que fueron probablemente los asmoneos, ¿sí? Cuando ya pues, los asmoneos pues, comenzaron a mezclarse con los griegos, entonces eso pues ya les generó. Los fariseos era un grupo muy poderoso. Nosotros lo podemos ver ya en la época de nuestro Señor Jesucristo, que ellos movían gente y tenían mucha influencia. Ahora, la influencia probablemente de los fariseos era diferente a la de los saduceos, porque los saduceos eran mucho más afines a la política, a las élites, a las castas políticas, al poder, exactamente. Pero en el caso de los fariseos, pues su poder era por otro lado. Gozaban de mucho respeto, gozaban mucho respeto del pueblo, al punto que una de las palabras de Jesús, él dice, hagan lo que ellos dicen que tienen que hacer, ¿cierto? Pero no hagan lo que ellos hacen, ¿sí? Entonces, ellos gozaban de mucho prestigio, gozaban de mucho poder, ¿sí? Entonces, también otra de las características que tenían los fariseos era que ellos estaban dispuestos a morir, ¿sí? Ellos por su creencia, por la fe, ellos estaban dispuestos a morir. Y eso denota una entrega muy profunda que sentían ellos por las costumbres, las tradiciones y la religión judía, ¿sí? Entonces ellos no tenían ningún problema en entregar su vida por la ley. Y otra cosa que también le daba mucho peso al fariseísmo, y pues se entiende que el fariseísmo tiene sus orígenes y su raíz en esa clase de los escribas, ¿sí? De aquellos estudiosos de la escritura hebrea. Entonces, eso de ahí, muy probablemente mucho del fariseísmo, muchos de los que comenzaron en la secta del fariseísmo provenían de esos escribas, que esos escribas pues no eran, a veces se limita mucho la palabra escriba, pero eran sabios, eran personas muy ilustradas, personas que entendían mucho de la Biblia hebrea, la interpretaban, ¿cierto? Entonces,
los orígenes o las raíces están muy ligadas del fariseísmo, están muy ligadas también con los escribas. Tenían un apego a la Torá inquebrantable. Ellos y aquí hay algo que es importante porque hay un fenómeno que se llama las religiones del libro o las religiones de texto, ¿sí? Entonces, son aquellas religiones que consideran que el texto, o sea, el material del texto es sagrado, ¿sí? De ahí el cuidado y la preocupación que tenían los escribas cuando pasaban de un rollo a otro, copiaban, ¿cierto? El cuidado extremo que había en esto, el cuidado de los materiales. Entonces, el fariseísmo estaba muy ligado con eso que nosotros determinamos las religiones del libro. Hoy en día, pues, yo he visto, ¿cierto? En algunos lugares, en el caso del cristianismo y específicamente de la Iglesia de Cristo, algunos vestigios, algunos rastros de esas religiones del libro, a tal punto que yo conocí a alguien que decía que la Biblia no se puede poner en el piso, la Biblia no se puede poner en una silla donde se sientan las personas, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con ese trasfondo, con los orígenes de lo que son las religiones de libros, ¿no? Y Hoy en bueno, día, sí, hoy en día también, hermano, cuando usted compra una Torá o compra, no sé, un libro judío, en este caso la Biblia hebrea, sí, ellos la tienen que envolver en cuero, ¿cierto? Para ellos envolverla en un papel o en otro papel o en un cartón es falta de respeto. Entonces, sí, sí, hasta eso, correcto. en ellos todavía vive esa cultura del libro, como acabaste de decir, hermano, sí. Bueno, mi amado hermano Cristian Ospino, hemos llegado en esta clase de las sectas judías y los 400 años del silencio. Hemos terminado, mis amados, con esta temática, pero continúa la segunda parte. Son ustedes invitados para mirar la próxima temática que quedamos prácticamente iniciando el fariseísmo, ¿cierto? Entonces hay que mirar otras cosas y seguir evaluando esa parte histórica que es tan interesante. Entonces ya hemos terminado en este día, mi amado Cristian, muchas gracias de verdad. Para la próxima vez sea usted bienvenido, siempre es Gracias. bienvenido acá en el canal. Y entonces les decimos a los oyentes de esta tarde, porque es una hermosa tarde para todos, sí, de la mano de nuestro Dios. No se pierda, mis amados, la próxima conferencia, el próximo estudio, aquí en Orígenes de nuestra alma, donde la historia y la arqueología se encuentran para resolver paradigmas milenarios, históricos y culturales. Muchas gracias a todos ustedes y al hermano Cristian Ospino. Un abrazo fuerte desde acá de Pereira a Medellín y hasta la próxima.